Buenas tardes. Bienvenidos al Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Os damos la bienvenida a los que estáis aquí y a los que estáis siguiendo esta sesión por videoconferencia. Bueno, recordaréis que uno de los objetivos que nos habíamos propuesto para este año, recogiendo una sugerencia vuestra, era intentar en el ciclo de experiencias abordar temas pero como más monográficos, es decir, que siempre nos quedábamos con las ganas de profundizar más en los temas. Por ese motivo, este año hemos preparado 2 monográficos. El primero es sobre la educación afectivo-sexual y por eso empezamos hoy con las pautas y criterios psicoeducativos en el desarrollo de programas de educación afectivo-sexual y en enero continuaremos con el abordaje de la transexualidad en el contexto educativo y en el mes de febrero la siguiente será orientaciones psicoeducativas, discapacidad, sexualidad. Creemos que es un tema que a los que estamos en los centros educativos pues nos toca de lleno, que nos preocupa, que muchas veces no sabemos muy bien cómo abordarlo, que nos surgen muchas cuestiones y que hay veces que incluso no se aborda, ¿no? Y es un tema pues prioritario. Por ello, para esta primera sesión invitamos a Alejandra Lucas para que nos hablara de los programas de educación afectivo-sexual. Alejandra no ha podido venir esta tarde por encontrarse de baja. Yo esperamos que en otro momento pueda venir, porque como el tema da para tanto y podamos compartir que pueda compartir ella su experiencia, ¿no? La gran experiencia que tiene. Como ella no ha podido venir, está Virginia Cajigal con nosotros, que es la directora de la UNIPSI y que conoce de primera mano estos programas, porque además en la UNIPSI trabajan en equipo y puede perfectamente pues abordar este tema. El próximo día, en enero, cuando veamos el tema de la transexualidad en el contexto educativo, que viene una abogada, también está previsto que nos acompañara Virginia para dar también ese aterrizaje en lo educativo, ¿no? De las personas que están en la primera línea. Virginia es doctora en psicología, es especialista en psicología clínica, es profesora de psicología en la Facultad de Comillas de Madrid y, como os decía, directora de la Unidad de Intervención Psicosocial de esta misma universidad. Ha trabajado en departamentos de orientación, ha dirigido el Centro de Atención a las Familias en el Colegio Padre Piquer y bueno, pues es especialista en todo lo que tiene que ver con familia, con el adolescente y desde luego muy conocedora del contexto educativo en el que nos encontramos y nos desenvolvemos. Así que muchas gracias, Virginia, por venir y cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias, María. Muchas gracias, María, por la presentación y por la acogida en esta circunstancia en la que estamos teniendo que pues hacer equipo con Alejandra, que como ha dicho María, por una circunstancia grave no puede estar. Muchas gracias a todo el equipo de la sección educativa del Colegio Oficial de Psicólogos por darme esta oportunidad de estar aquí con vosotros. Bueno, a mí me parece una gran oportunidad y además, de hecho, me gustaría que podamos interactuar en todo lo que vosotros queráis también, porque yo creo que eso es lo que nos da una riqueza, ¿no? El poder compartir y el que también pueda ser algo vivo la sesión. También tenemos a las personas a través de streaming, ¿no? Que en algún momento también podrán participar con sus preguntas o sugerencias. El tema en sí a mí me parece que es un tema muy rico, muy bonito. Llevamos trabajando con él desde nuestro centro, desde la UNIPSI, varios años, aportando por una parte a algunos colegios un apoyo, ¿no? en esta parte educativa de desarrollar programas de educación psicoeducativos de formación afectivo-sexual y por otra parte, bueno, en la propia intervención más de corte clínico, pues se van presentando muchas realidades a las que
pues es importante que podamos atender, ¿no? Tanto desde las peticiones y preguntas de los padres, sus inquietudes, o de los propios niños o muchas veces adolescentes y jóvenes. El encuadre que nosotros planteamos pues es un encuadre que tiene en cuenta 3 grandes pilares en lo que es la educación afectivo-sexual, ¿no? Lo que es lo educativo, el hecho educativo, ¿no? El hecho de ayudar a la persona a desarrollarse con su mayor plenitud, en ese acompañamiento que hacemos los adultos y en ese ser guías de su desarrollo educativo y personal, ¿no? El hecho de que estamos educando en afectos también. Creemos que además esto es importante en este momento del contexto social, donde las cifras a veces podrían llevarnos a un cierto desaliento, por ejemplo, en cuanto al incremento de la violencia o de las actitudes machistas, ¿no?, entre nuestros adolescentes. Son datos que tenemos muy recientes, ¿no? Y entonces pensamos que lo educativo tiene su importancia y también ese desarrollo afectivo, y dar pie a una comprensión del desarrollo del mundo afectivo-sexual del adolescente en una globalidad, no atomizado, ¿no? Y, por supuesto, abordando las cuestiones específicas de sexualidad que sabemos que pueden tener la dimensión informativa, pero esta es obvia y, además, lógicamente acompañada dentro del currículo escolar en otras áreas y en otras asignaturas, especialmente las que tienen que ver con las ciencias naturales, la biología y tal, pero también una sexualidad que nos enseña cómo relacionarnos, ¿no? El poder aportar el cómo relacionarnos. De modo que también entendemos que que este tipo de programas no quedan encasillados en un programa específico, sino que de alguna forma se van convirtiendo en algo transversal en el desarrollo del niño en el ámbito escolar, ¿no? Lo cual también nos supone un reto importante a los profesores y un reto importante a los orientadores, a los psicopedagogos, orientadores escolares, psicólogos escolares, ¿no? Porque el profesorado normalmente no ha sido preparado específicamente para estas materias, ¿no? Sí, en la parte más biológica, el profesor de biología, etcétera, pero muchas veces los tutores que tenemos en los centros pues tienen sus ciertas dudas, desconciertos, inquietudes, cómo orientamos, etcétera, ¿no? Hay un proyecto educativo de centro que encuadra todo el hecho educativo, pero que muchas veces no aterriza, lógicamente, en toda esa concreción. Y eso, a su vez, revierte, desde nuestro punto de vista, desde nosotros en la UNISI, como lo vemos, ¿no?, en un reto también para el orientador, porque muchas veces es la figura de referencia, ¿no?, a donde va a venir la pregunta, la solicitud de ser guía, la solicitud de tener una voz que ponga pista, ¿no?, a cómo trabajar, ¿no? Seguramente varios de los que estáis aquí, precisamente por el interés que tenéis en el tema, pues estáis llevando a cabo programas psicoeducativos en vuestros centros, etcétera, ¿no? Y yo voy a hablar de lo que nosotros hemos querido ir proponiendo, pero en diálogo con muchas de vuestras propuestas, ¿no?, que también nos permitan ir conociendo pues los distintos abordajes, ¿no? Todos somos responsables de la educación de los niños que se crían en nuestro grupo social, ¿no? Cada uno desde su lugar en la sociedad, lo que decíamos ahora, ¿no? En ese enseñar a vivir al niño, ¿no?, que sería ese eje de lo que es la educación. Por supuesto, la familia tiene un peso importante y, como luego veremos más adelante, nosotros en los programas entendemos que los padres forman parte central en este acompañar al niño en este desarrollo y, por tanto, les vamos a tener en cuenta. Creemos que deben ser tenidos en cuenta. Creemos que, aunque no es tarea del colegio formar a los padres como objetivo prioritario, sí a veces se convierte el centro escolar en un espacio de referencia, ¿no? El instituto o el centro escolar de pronto se convierten en lugares donde los padres a veces sí que encontramos respuestas a cuestiones que nos están suscitando, ¿no? Y en este sentido, las generaciones de padres todavía no tienen un histórico de ellos mismos haber recibido todo lo que es el bagaje de educación afectivo-sexual más de tipo informativo, dialogado, en casa, ¿no? Todos lo hemos recibido en casa porque al final educamos en sexualidad, como ahora vamos a comentar, con toda nuestra realidad, ¿no? Con lo que es vivir en familia, con lo que es vivir en una casa, con lo que es vivir la proximidad, cercanía corporal, el abrazo, el cariño, la distancia, etcétera, ¿no? O sea, hay todo un aprendizaje. Pero obviamente tenemos generaciones de padres que no están hechos todavía a la idea de, bueno,
Si yo me siento con un hijo o con una hija y empiezo a dialogar de esto, ¿por dónde salgo? ¿Por dónde encarrilo los temas, ¿no? Y ahí tenemos algunos que son muy hábiles y tienen mucho sentido común y lo dirigen muy bien todo esto y aportan mucho a sus hijos, y algunos que se les hace muy difícil. También nos lo seguimos encontrando, ¿no? Por eso pensamos que la familia no la podemos perder de vista, ¿no? Por supuesto, en el ámbito escolar va a ser uno de los espacios donde transversalmente este tema va a estar acompañándonos constantemente, y además podemos ofrecer programas específicos, ¿no? Que sería más el objetivo de hoy, cómo pensamos en los programas específicos, ¿no? Claro, los procesos de aprendizaje sabemos que son más ricos, más potentes, calan más cuando son procesos de aprendizaje activo, donde al niño, a la niña, al adolescente se les da hueco para participar, para dialogar, para escuchar, para ser escuchados, para escucharse unos a otros, ¿no? En ese sentido, pensamos que un programa en esta línea que de verdad contribuye a la educación del niño necesita del suscitar las preguntas de los alumnos, recogerlas, que puedan tener la oportunidad de resolverlas entre ellos y que puedan tener la oportunidad de ser guiados por sus tutores o profesores, o si es una persona ajena al centro quien ha venido a suscitar el programa, a proponer el programa, pues que pueden ahí ofrecerlo, ¿no? De modo que tenemos toda una parte meramente interactiva, de aprendizaje a través de las interacciones, donde va a ser muy importante que el grupo esté muy vivo y que promovamos, ¿no?, una escucha en el grupo, donde también podamos hacer una educación, lógicamente, más de tipo formal, y va a haber contenidos específicos a desarrollar dentro del programa, lógicamente, y luego, por supuesto, un espacio también informal, ¿no?, que es de modelado. Cómo nos relacionamos entre los compañeros, profesores, por ejemplo, varones y mujeres en el centro, ¿no? Pues esto también va a encuadrar luego actitudes más o menos machistas o no, o más o menos abiertas a la diversidad o no, o más o menos acogedoras de personas diferentes, etcétera, ¿no? Entonces, claro, lo no formal sabemos que al final educa muy profundamente, y entendemos que no podemos olvidarnos de todo este lado en donde al final hacemos un modelado hacia los alumnos, ¿no? Educación, y aparece lo afectivo, ¿no? Aquí realmente entendemos un buen programa en educación afectivo-sexual encuadrado en todo lo que es la psicología del apego, toda la psicología del apego, por cuanto construye las relaciones, permite reflexionar y proporcionar relaciones seguras, relaciones donde la persona se siente en confianza con los demás, en una confianza sana con los demás, donde no hay confusión en cómo construir relaciones de confianza. Puedo poner límites personales porque eso no me hace sentirme inestable en la aceptación de la que soy digno o no. Si la persona está creciendo, si el niño está creciendo en un entramado de vinculación insegura, pues sabemos que los miedos al ser aceptado o no ser aceptado, las ansiedades, ¿no?, que acompañan a lo mejor un estilo vincular más de tipo ansioso, las pautas de rechazo y distancia con los demás si necesita una vinculación más evitativa, ¿no? Todo eso va a estar conformando poquito a poquito una estructura de relación donde la inseguridad está muy presente, ¿no? Con la facilidad que eso tiene para bien perfiles más de aislamiento, ¿no?, que a veces vemos en la clínica, o bien perfiles más de dependencia, que también luego nos los encontramos en la clínica, ¿no?, pero que también nos los encontramos cotidianamente en los colegios, porque lógicamente en el centro escolar está toda la realidad vital de niños y adolescentes, ¿no? Por eso consideramos tan importante que todo el proceso de educación afectivo-sexual esté lo más inmerso posible en relaciones vinculares saludables, sanas, seguras. En este sentido, muchas veces el centro escolar incluso se puede convertir en un espacio donde el niño encuentra alguna figura de apego subsidiaria o alguna figura de apego restitutivo, ¿no?, que repara daños que en el entorno familiar se están produciendo, ¿no?
en situaciones vinculares donde no está habiendo esa seguridad vincular en casa, ¿no? Esto, por supuesto, afecta a la educación afectivo-sexual y afecta a toda la educación. Estoy hablando de una cosa que no es solamente exclusiva de la educación afectivo-sexual, ¿no? Pero que a nosotros sí nos parece importante en el espacio de la educación afectivo-sexual, porque entendemos que en esos procesos de aprendizaje, de aproximación al otro, de búsqueda del otro, de búsqueda de uno mismo, de confianza en uno mismo, de búsqueda del otro para que en esas relaciones no haya un daño, la seguridad vincular es importante. Y tener esa conciencia de merezco ser amado, merezco ser querido, puedo confiar en los demás, puedo confiar en mí mismo, puedo confiar en el mundo, ¿no? Entender el mundo como un lugar suficientemente amable. Ya sabemos que tiene sus dificultades, ¿no? Y esto también nos enfoca a una visión y a unos programas de formación afectivo-sexual en positivo. Vamos luego a ver también un poco desde distintos modelos de los que históricamente se ha ido acercando la educación afectivo-sexual y nos vamos a colocar o vamos a intentar colocarnos en un modelo en positivo, ¿no? Rescatando toda la belleza de las relaciones humanas en todo su conjunto, ¿no? En relación con los afectos, obviamente va a tener mucha importancia la autoestima, y por eso muchas veces nuestros programas en cuarto, quinto, sexto de primaria quizá ponen más el foco en todo este aspecto, ¿no? Del quererse a uno mismo, aceptarse a uno mismo, conocerse a uno mismo, entendiendo que vamos construyendo, ¿no?, como una cierta pirámide donde lo primero sería ese bienestar conmigo mismo, para luego poder proponer relaciones en donde yo a su vez esté a gusto con el otro, ¿no? Pero partiendo de estar con uno mismo, ¿no? Lo positivo de lo que yo valgo, claro, son etapas de cambios corporales que cuesta a veces encajar, que cuesta ese ajuste, ¿no?, al propio cuerpo, etapas en las que no me gusta mi nariz, no me gustan mis piernas largas. Como me decía un niño que había crecido mucho más rápido que el resto de los compañeros y caminaba hacia abajo, yo le decía, ¿por qué caminas hacia abajo? Y dice, porque si miro hacia adelante no veo a mis amigos, ¿no? Entonces, el ajuste social está también vinculado a esa corporalidad que se está desarrollando y que uno está aprendiendo a quererla, pero de inicio pues sorprende, ¿no? Y hay niños pues más seguros interiormente, con mayor autoestima, que lo encajan rápido con ilusión, a otros les cuesta, ¿no? Pero también saber aceptar y conocer los propios sentimientos. Mis sentimientos son valiosos, mis sentimientos tengo derecho a sentir así, no tienen por qué otros condicionar mis sentimientos, ¿no? Este tipo de cuestiones que a veces encontramos en los adolescentes, ¿no?, donde se van quedando tan dependientes de relaciones que no les hacen bien, porque están pendientes de, como el otro no acepta mis sentimientos, yo debería no sentir así, ¿no? Y entonces entran otros aspectos como sentirse rechazado, o culpa, o malestar, ¿no? Todo el conocimiento de las sensaciones corporales que van a ir evolucionando además, ¿no? Claro, todo ello es dinámico, porque lógicamente no es una vez adquirido ya está así, es que seguimos evolucionando y además son bastantes años de proceso de desarrollo, ¿no? En lo afectivo también el ofrecer modelos de cuidado, cómo te cuidas a ti mismo, cómo te cuidas físicamente, emocionalmente, relacionalmente, y cómo cuidamos al otro. Tenemos en cuenta la singularidad del otro, vamos saliendo del egocentrismo y entendiendo que el otro es diferente de mí y no es una prolongación de mí, no es un derecho propio, etcétera, ¿no? Y va a ir apareciendo lo que es la posibilidad de respetar al otro, aceptar la diferencia en sus distintos ritmos, etcétera, ¿no? Necesidad de crear un espacio seguro, como decíamos, ¿no?, donde todos los cambios se pueden integrar desde una vivencia de profunda aceptación. Mi ser es aceptado. Claro, ¿qué tendríamos como ideal? Pues que mi ser es aceptado para empezar en casa, por mi madre, por mi padre, por mis figuras de referencia más importantes, si tengo hermanos, los hermanos. Mi ser es aceptado por las figuras que sean más relevantes a nivel escolar, por mis amigos, ¿no? Pero claro, en todo eso se está en una construcción, ¿no? Y los propios padres
pues con sus dinámicas a veces de choque, porque mi niño, que antes era muy cariñoso, ya no lo es, y entonces empieza a haber un mayor enfado, y entonces el niño lo percibe como no aceptación, etcétera, y empieza todo el juego relacional, ¿no?, de los cambios y las transiciones, ¿no? Estamos en momentos muchas veces acompañando transiciones en las dinámicas individuales y en las dinámicas, psicodinámicas familiares, ¿no? Y todo eso va provocando ajustes, ¿no? Entonces, también ahí a veces el centro escolar se convierte en un buen referente, ¿no? Porque el profesor está menos conectado emocionalmente al alumno que el padre o la madre al hijo o la hija, lógicamente. Entonces, como padre o como madre, hay cosas que pueden generar una disonancia y hasta un cierto rechazo o distancia, que como profesor, como maestro, como orientador, puedes acompañar todas esas necesidades de búsqueda y descubrirse en muy distintos aspectos con una calma, que como profesor o como orientador podemos tener una calma emocional en la proximidad al alumno que como padres o como madres a veces uno no tolera igual, porque está lógicamente en la mayor conexión emocional, ¿no?, y mayor preocupación. Generando relaciones de confianza. Aquí sí que vamos a trabajar mucho con los profesores cuando vamos a los centros escolares, pues como ellos muchas veces se convierten en esas figuras que observan, detectan, ¿no?, y cosas que estamos haciendo también como orientadores, pero a veces en estos temas a los niños les ayuda a hablar con alguien a quien siente de confianza, pero no excesivamente vinculado a toda su vida, ya que hay un debate, que luego si queréis también podemos abrir, ¿no?, entre ventajas e inconvenientes en que los programas psicoeducativos en educación afectivo-sexual estén impartidos por agentes externos al centro o por el tutor, que a su vez elabora, ¿no? Y esto yo creo que tiene su interés y además tiene sus ventajas y sus inconvenientes, o así nosotros los vamos viendo a lo largo de estos años, ¿no?, con puntos de ventaja y puntos de inconveniente en una y otra posibilidad. Por supuesto también el mundo de los afectos, decíamos antes, ¿no?, en el modelo de cuidado lo vinculábamos también al respeto. Cómo me respeto yo a mí mismo, soy capaz de escuchar mis sentimientos, legitimarlos, aceptarlos, darlos por buenos y a su vez escuchar y entender la diferencia del otro y que no es una prolongación de mí, ¿no? Y todo ello encuadrado en una relación de naturalidad, ¿no? Quizá lo difícil para generaciones anteriores en estos temas era esa sensación de rigidez de, bueno, voy a hablar de algo que es bastante complicado y a ver, ¿no? Y se generaba esa distancia, de pronto uno notaba que su madre o su padre se ponía excesivamente cercano o excesivamente rígido o excesivamente, ¿no?, la pérdida de la cotidianidad, ¿no? Pensamos en lo antiguo, pero nosotros nos seguimos encontrando esta realidad también a veces. Es decir, pensamos que ya hablamos de sexualidad con mucha facilidad y que se puede hablar de todo, y en la familia y en el centro escolar, y luego esto no siempre es así. A veces se habla con 4 o 5 clichés, pero no hay tanta facilidad para tener esta tranquilidad interior, ¿no?, que sería la naturalidad. Y se puede hablar, pues como hablamos de las cosas importantes, pero cotidianas. Porque también es verdad que no es hablar como de si te hago una tortilla o un huevo frito, ¿no? Es decir, requiere un espacio vincular, una escucha, una mirada a los ojos, un darse una calma, ¿no? No es eso, la tortilla sobre la marcha, pero sí con naturalidad, ¿no? En el terreno, en lo que se referiría más al espacio sexual, a lo sexual, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de sexualidad? Bueno, nosotros entendemos que es imposible no tener sexualidad, ¿no? La persona, uno de sus elementos idiosincráticos es su sexualidad, igual que es imposible no tener inteligencia, afectos, emociones, no, es imposible no tener sexualidad, ¿no? Esa sexualidad está integrada en su desarrollo, entonces igual que progresamos psicomotrizmente, cognitivamente, vamos progresando también en lo que a sexualidad se refiere, ¿no? Vamos avanzando en el conocimiento de uno mismo a nivel corporal y en el conocimiento de los demás. Luego, obviamente, ya abordaremos, pues eso, aspectos que por otra parte no creo que necesiten mucho ser abordados en este aforo, ¿no? Pero pues lo que es una identidad sexual, una identidad de género, una identidad, ¿no? Pero la sexualidad nos está acompañando, ¿no? Y es imposible no comunicar. Nosotros aquí sí que creemos que
Podríamos decirles a los niños, mira, los idiomas del mundo son tan ricos y tan bonitos que no te voy a hablar hasta que tengas 18 años. Cuando tengas 18 años decides qué idioma hablas. ¿Por qué no? Pero es que la construcción, sabemos, de su cerebro y su organización en identidad requiere del referente adulto, que le va a ayudar a armar su construcción cerebral, su identidad sobre sí mismo. En ese sentido, podremos dar toda la apertura y miradas posibles, pero necesitamos ofrecer identidad. Esto lo encontramos mucho en la clínica y quizá nuestro trabajo psicoeducativo en ámbito escolar ha venido muy alimentado también de las experiencias en clínica, cuando sí que encontramos a niños y niñas muy dañados psicológicamente por confusiones, por falta de unos adultos que soportan su identidad, sea sexual, sea identidad a la hora de social, sea dotarles de un buen armaje de autoestima, etcétera. Es decir, esto no solamente se circunscribe a lo sexual, pero también incluye lo sexual, entendemos nosotros, ¿no? Porque cuando el adulto no comunica, está comunicando. No es que no comuniquemos. La falta de comunicación es una forma de comunicación. Y el niño lo que siente ante esa no comunicación del adulto es vacío. Y ese vacío no sabe de qué rellenarlo. Entonces, el adulto como referente que ayuda a ir encuadrando y que lógicamente va a ir dando poco a poco una apertura, un cauce, ¿no? Un cauce de río que empieza siendo más marcado y más directo y va abriéndose a toda la realidad del ser humano, ¿no? Por eso antes os hablaba también de las transiciones, porque luego llegada la adolescencia, la propia familia puede sufrir muchas modificaciones que también tienen que ver con temas de identidad de sus propios adolescentes y de la vivencia que se está viendo, ¿no? Enseñamos muchas cosas a los niños sobre el amor de forma consciente, pero también de forma inconsciente. Es decir, perciben o no besos en casa. Es un espacio donde el amor, el abrazo se puede expresar. Es un espacio donde hay miradas de complicidad entre algunos miembros de la familia. Hay una vivencia de que la pareja pues, está a gusto junta. Hay una vivencia de que la pareja no está a gusto. Hay una vivencia de que los hombres en casa cuentan más que las mujeres, o las mujeres en casa cuentan más que los hombres, que a veces también tenemos desajustes en ese sentido, ¿no? Entonces, los niños están recibiendo mucho de forma consciente y de forma inconsciente, ¿no? Y nosotros intentamos ser conscientes de ellos, ¿no? Por tanto, cuando hablamos de sexualidad, hablamos de más que de relaciones sexuales, obviamente, ¿eh? Aunque luego cuando llegas a las clases, sobre todo de tercero o cuarto de la ESO, ellos están centrados en que hablemos de sexo, ¿no? Pues estupendo, claro, es lo que les apetece y quieren en ese momento clarificar y lo que tienen a veces ganas de ponerle respuestas y ponerles miradas, ¿no? Pero estamos hablando mucho más que de relaciones sexuales, ¿no? En este sentido, tenemos una identidad vinculada al sexo, específicamente, una identidad de género, que sabemos que está construida socialmente por todo el entorno, una identidad de orientación sexual que va a tener que ver con mis afectos, yo cómo los canalizo, hacia qué tipo de personas, ¿no? Con toda su diversidad enorme que tendremos que abordar y, por tanto, de lo erótico vamos a ir hacia lo afectivo, incorporando lo erótico, pero ampliándolo a lo afectivo, ¿no? Es un camino que, como digo, se va abriendo en una anchura. Y nosotros creemos que también es importante incorporar la ética de las relaciones, ¿no? Estamos en un momento en el que estamos viendo a veces pues esa facilidad para someterse, ¿no? O esa facilidad para abusar de, o esa tendencia a no tener en cuenta que el otro es diferente de mí, etcétera, ¿no? Entonces también creemos que es importante incorporar una ética que incluya unos valores que luego también vamos a considerar. ¿Por qué es tan importante la educación afectivo-sexual? Bueno, primero porque estamos en un contexto de alto contenido sexual,
con todo lo que eso tiene de aportación y riqueza, y con todo lo que eso también tiene a veces de simplificación y dificultades, ¿no? Creemos que esto aporta muchos aspectos positivos en muchos sentidos, y por otra parte también a veces unos espacios excesivamente sexualizados o donde ellos, los niños y los adolescentes, sobre todo los adolescentes, tienden a medirse en relación con contextos muy sexualizados, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que ahora mismo uno de los factores que está educando, entre comillas, la sexualidad de muchos adolescentes es la pornografía, ¿no? Un incremento alto de pornografía, unos indicadores de cifras muy altas de adolescentes, ¿no? que son instruidos a través de la pornografía, y además una pornografía muy, muy explícita, por cuanto la imagen no es una imagen estática, sino que es una imagen con todo tipo de situaciones. Y entonces sabemos que ha habido adolescentes, recientemente salió una noticia, ¿no?, de unos adolescentes que habían agredido a una chica, y entonces cuando luego les preguntaban, ¿no?, qué es lo que ha pasado, bueno, es que nosotros es lo que habíamos visto en el porno, ¿no? Entonces, por eso creemos que ese contexto donde nada está interpretado necesita de un adulto que ayude a interpretar. Esa sería un poco la clave, ¿no? Ese adulto que ayuda a poner significado a lo que estamos viendo, ¿no? Con mensajes muchas veces contradictorios, ambivalentes, dentro de la propia casa, pues los padres haciendo a veces transiciones entre lo que socialmente se dice y lo que íntimamente yo siento, y entonces el mensaje analógico y digital, ¿no?, el lo que digo y el cómo lo digo muchas veces entran en contradicción, no hay claridad. Y porque también muchas veces se ven impulsados o empujados a tomar decisiones, definirse, ponerse etiquetas, soy bisexual, soy homosexual, soy heterosexual, etcétera, 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 con todas las posibilidades, sin haber hecho proceso personal, con falta de información, pero no solamente con falta de información, sino con poco proceso personal. Es decir, igual que sabemos que a veces con 13 años no es el momento de decidir con quién quiero compartir mi vida para siempre, pues también con 13 años uno no tiene claras muchas cosas. Entonces entendemos ahí al adulto como una figura que acompaña, como una figura que ayuda a que ellos se reconozcan a sí mismos, se descubran a sí mismos, ¿no? Esto creemos que puede permitir la construcción de un modelo amoroso sano y con vínculos sanos, ¿no? ¿Qué creemos que ha ido sucediendo históricamente? Pues, hay un modelo restrictivo, ¿no? Ha habido un modelo restrictivo, ya está mucho menos presente, ¿no? Pero en donde toda la cuestión educativa en lo sexual estaba muy desde el control, ¿no? No se pueden tener relaciones de esta forma, o solamente en estos espacios, o etcétera, etcétera, ¿no? También hay otro modelo que creemos que no ayuda a nuestros adolescentes, que es el de los riesgos. Cuidado si te quedas embarazada, cuidado si... Es decir, obviamente no es no dar la información, que sí, pero no educar para que no suceda, para que te prevea, te tengo que prevenir de. Esa sería un poco la clave de donde nosotros vemos las dificultades del modelo restrictivo, del modelo de riesgo, ¿no? Entendemos nosotros un modelo promocional, es decir, un modelo que busca el desarrollo pleno de la persona, entendiendo que su sexualidad y su afectividad es un aspecto fundamental de la persona en su plenitud, y por tanto que tenemos que acompañarlo y promoverlo, ¿no? Esto, a su vez, cuando nosotros somos formadores en educación afectivo-sexual, creemos que también nos puede suscitar nuestra parte que tenemos los psicólogos, ¿no? Nosotros también como herramienta, ¿no?, de educación y de trabajo, ¿no? ¿Qué recibí yo? ¿Qué recibí yo? ¿De qué me he tenido que separar? ¿De qué me he querido separar? ¿Con qué me he peleado interiormente? ¿Con quiénes me he peleado en toda esta trayectoria, ¿no? Que forma parte también de nuestro yo como educadores, porque está ahí en juego, y entendemos nosotros que esa parte de trabajo personal también es importante, porque si no, es verdad que son cuestiones en las que fácilmente se deslizan, nuestras dificultades, o nuestros miedos, o nuestras malas experiencias, o nuestras reivindicaciones, sin permitirnos escuchar al otro genuinamente, sino generando un poco de ruido entre mi experiencia y lo que escucho en el otro, ¿no? Entonces, bueno, aunque sabemos que por la segunda cibernética, ¿no
no somos ajenos el observador a lo observado, sí proponemos que el profesional, cuando trabaja con estas realidades, trate en la mayor medida posible, ¿no?, de clarificar su interior y diferenciar del hecho educativo. Principales dificultades que podemos haber encontrado, pues no haber recibido formación en la infancia o en la adolescencia, ¿no? Todavía hay muchas generaciones pues, que han podido vivir esto, ¿no? Carecer de guía o de pistas. Esto antes decíamos, ¿no? Muchas veces los tutores tienen que desarrollar estos programas y tampoco tienen muy claro por dónde. Y entonces tenemos tutores con un sentido común estupendo, que acompaña a la persona, que singulariza, que no generaliza, que atiende de verdad escucha la necesidad con calidad, y luego pues otros que haciendo lo que pueden, pues hacen lo que pueden, pero no siempre luego el resultado es el mejor posible, ¿no? A veces también está esa duda de en este grupo meto este tema o no lo meto, conviene o no conviene, ¿no? Nosotros cuando vamos a los centros escolares siempre tenemos un primer trabajo importante, muy útil con los tutores, que nos hablan del grupo. Pero el grupo no solo en este tema, sino del grupo en su conjunto de madurez, ¿no? Porque hay veces que hay grupos en los que no entrar en ciertas cuestiones a determinadas edades es estar desperdiciando el tiempo porque lo necesitan. Y otros grupos, sin embargo, no lo necesitarían tanto. Pero luego dentro del grupo está la singularidad, claro. Entonces, a veces también hay que tener pendiente y estar atentos a decir, bueno, aunque como grupo abordemos las cosas así, demos hueco porque aquí tenemos a Filanito o Menganito que tenemos que trabajar específicamente, ¿no? Va a haber la tercera sesión, a mí me gustó mucho cuando María me lo ha contado, ¿no?, que habían programado la educación afectivo-sexual en discapacidad intelectual. Entonces nosotros a veces en los coles que hemos entrado que tienen un importante nivel de inclusión de alumnos con discapacidad intelectual, es uno de los temas también que más se ha valorado con los tutores, ¿no? Singularmente cada uno de los alumnos conviene o no conviene que esté en la sesión de grupo. Y dentro del mismo centro ha habido decisiones de este alumno sí conviene que esté en la sesión de grupo y este no, dentro del mismo centro y para dar la misma sesión en el mismo grupo, ¿no? Pero eso mismo, sin discapacidad intelectual, nos ocurre con cualquiera de los niños o niñas con los que trabajamos, ¿no? Preocupación por la opinión de las familias, también esto a veces está ahí. Es decir, vamos a arrancar, por eso nosotros creemos que es tan importante siempre incorporar a los padres en conocer lo que vamos a trabajar y en dar hueco, ¿no?, a suscitar preguntas y que puedan formulárnoslas. Y la sensación de falta de formación. La educación afectivo-sexual implica acompañar a la persona. Para nosotros esta sería la clave. Estar al lado, estar junto a, estar atentos, estar pendientes, porque ya sabemos que luego sus inquietudes a algunos te las formulan verbalmente y vienen, oye, quiero hablar contigo, Virginia, y dime tal, y otros pues va a ser a través de sus conductas, donde estamos viendo que están pasando una época mala, que algo está sucediendo, que algo pasa, y de pronto te sientas a hablar con ellos y te enseñan el móvil y se atreven a decirte lo que le está ocurriendo porque el chico o la chica con quien quiere estar pues le está respondiendo no sé qué, o está sucediendo tal, ¿no? Para que la persona haga su proceso de desarrollo al máximo, ¿no? Entonces, para ello tenemos que acompañarles para que se hagan responsables de su vida sexual y de su vida amorosa, ¿no? Son ellos los que van a irse haciendo cargo de ello, pero claro, es todo un proceso, es progresivo, ¿no? Por eso el acompañarles, hay una parte del camino en el que tener adultos con los que ellos sienten la confianza de puedo apoyarme, acaba resultando fundamental, ¿no? Realmente es un sostén emocional muy importante, ¿no? El reconocerse, ¿no?, en ese descubrimiento de mi orientación sexual, ¿quién soy yo? Pues es un proceso de irse reconociendo, ¿no? Y ir forjando una cierta identidad, que sabemos que la identidad no es algo rígido, por otra parte, ¿no? Seguimos como adultos construyendo identidad, pero lógicamente pues en torno al final de la adolescencia, cuarto, primero, segundo bachillerato, va fraguando ya, ¿no?, esa conformación más básica de cómo me reconozco yo a mí mismo. Entonces entendemos que nuestra tarea es ayudarles a reconocerse y además ayudarles a reconocerse ellos y a ellos, ¿no? Aquí a veces los padres quieren que los hijos se reconozcan de una forma que el hijo no se reconoce.
Y cuando, por ejemplo, en terapia familiar, y ahí me sale la vena de terapeuta familiar, ¿no?, estamos trabajando en estas sesiones, son sesiones complejas, porque uno percibe claramente cómo es una necesidad del padre o la madre que el hijo se defina de una forma, mientras que el hijo está en un proceso de búsqueda, bueno, pues como se está a esas edades, ¿no?, tratando de descubrirse. Un proceso que a través del acompañamiento le permite irse valorando a sí mismo. En eso que va reconociendo, ir dándole valor. Van armónicos el reconocerse y el darse valor, ¿no?, para construir una autonomía. Ahora yo citaba un poco esta situación con algún padre, ¿no?, o alguna madre, de no dejar autonomía para que la persona haga su recorrido, ¿no? Cómo trabajamos como profesionales para ayudar a que el recorrido sea acompañado, pero propio. Para poder decidir cómo se coloca en el mundo y en sus relaciones, respetándose a sí mismo y respetándose al otro. Ese sería el objetivo al final al que vamos, ¿no?, basándonos en una ética, ¿no? Por supuesto, ponemos ahí en mayúsculas, Alejandra y yo, ¿no?, el derecho de los menores, pero entendiéndolo también como parte de lo que buscamos, que es su desarrollo integral como persona y que reciba una información veraz, certera, científica, obviamente, ¿no? Entendiendo que vamos a ir desde el desarrollo interior hacia el desarrollo exterior, ¿no?, en lo que yo voy descubriendo de mí mismo, a través de la información, a través del desarrollo de afectos que engloba lo informativo, que engloba las minucias, entre comillas, lo de minucias, ¿no?, de los riesgos que están ahí, pero vamos a ir hacia lo amplio, hacia los sentimientos de la autoestima y hacia unos valores o cultura que engloban todo ello. ¿Qué aspectos creemos que tenemos que trabajar desde el punto de vista de, pues, ayudarles a interpretar el mundo, ayudarles a interpretar lo que va ocurriendo, ¿no? A veces, bueno, esto lo sabéis en el campo escolar, todos los que estáis, ¿no?, preguntas de los niños donde dices, parecía que se estaba enterando y no se ha enterado de nada, ¿no? Pues aquí teníamos, por ejemplo, un ejemplo, ¿no?, de situaciones reales, ¿no? Que falla un anticonceptivo, que un 1%, quiere decir que solo una vez te puede fallar, ¿no?, su interpretación. Pues claro, la estadística la interpreta ajustada a un pensamiento concreto, ¿no? Entonces, a mí solo me falla una, ¿no? Si ya esta no me ha fallado, la siguiente no va a fallar, ¿no? Etcétera, ¿no? ¿Cuántas veces les tenemos que ir ayudando un poco a traducir, ¿no?, esa información que reciben, que nos parece que la han entendido todos? Es más, que les pregunto, ¿lo habéis entendido? Sí. Luego, cuando nos sentamos con ellos, ¿no?, a dialogar más a fondo, y que a veces genera verdadero convulsión interior, ¿no?, porque a veces creen que han entendido cosas que luego tampoco son esas y les dan un nivel de gravedad o un nivel de angustia enorme, pudiendo cuidarles, ¿no?, que aprendan a satisfacer sus necesidades de una forma jerarquizada, para sí mismos, para su bienestar, para el bienestar de los de al lado, de una forma coherente consigo mismos, de una forma que les ayude a desarrollarse, ¿no? Son momentos en los que los adolescentes normalmente están colocados en el presente y los niños ni digamos, ¿no? Entonces, la idea de satisfacción es muy inmediata, ya sabemos, ¿no? Tenemos además unas generaciones a las que a veces nos cuesta ayudarles a aprender la demora de la recompensa, la tolerancia a la frustración, ¿no? Y todo eso muchas veces está detrás de actitudes y actuaciones muy impulsivas, ¿no? Es decir, cómo moderar y trabajar lo impulsivo para dar pie a una satisfacción de necesidades con la que estás a gusto, ¿no? Porque te cuidas, ¿no? El que aprendan a cuidarse. Estoy a gusto porque así me siento cuidado o así me siento cuidada. Así me cuido yo a mí mismo. Entendemos entonces que nos convertimos en sus aliados. Es un modelo cooperativo, de mucho diálogo, de mucha escucha, incluso que muchas veces a ellos les educa mucho la buena pregunta. El profesional que pregunta bien, el profesional que les ayuda a ampliar perspectiva, a mirar. Si venimos desde fuera, desde a dar un taller o lo que sea, ni somos agentes externos, ni tampoco sustituimos la labor de un tutor o de un profesor. Entonces, en ese equilibrio, decir, nos alineamos con el centro, con su proyecto educativo de centro, acompañando, siendo congruentes con el mensaje. Esto también nos parece muy importante, porque, claro, a veces
a nosotros mismos en nuestro lenguaje analógico, ¿no? En el cómo decimos las cosas, no aparece la congruencia con lo que estamos diciendo, ¿no? Por eso es la parte del trabajo personal, ¿no? Y sin generar disonancias. Aquí, bueno, yo creo que estamos en vía de búsqueda, ¿no? Con los temas también de interculturalidad, ¿no? Cuando a veces nos acercamos a centros escolares con mucha diversidad cultural, hay cuestiones relacionadas con la educación afectivo-sexual que en otros contextos culturales no se entienden para nada como lo estamos atendiendo en nuestro país, 2018, ¿no? Y aquí el tema de la disonancia con las familias es difícil de gestionar, ¿no? O sea, vamos a hacer propuestas claras, propuestas que incluyen X valores, etcétera, pero van a llegar a casa y los modelos que van a encontrar van a ser otros, ¿no? Y entonces también nosotros ahí estamos tratando de ver vías para cuidar a los niños en esto. Porque si al niño le planteamos algo que le genera demasiado colapso con su familia, muchas veces no ayudas a que se consoliden unos vínculos estables y una seguridad para él. Se genera una inseguridad. Y ahí seguimos trabajando bastante, porque algunos de los centros que tenemos y con los que colaboramos tienen un altísimo nivel de interculturalidad, enorme, y en esta realidad es un tema que ahí seguimos un poco buscando, ¿no? De lo afectivo, ¿no? De lo que uno siente, de lo que uno recibe, de lo que uno escucha, ¿no? O sea, en la oreja, pasamos a un sentimiento profundo de calma, de intimidad, de que me permite sentir vínculo y seguridad y atreverme a explorar y atreverme a buscar. Claro, la conducta sexual va a tener mucho de explorativo, ¿no? De búsqueda, de atreverse a, ¿no? Entonces, cuando de lo comunicativo puedo pasar a ese disfrute y a esa intimidad en torno a los signos de sexualidad, pero pueden ocurrir los tabúes y los miedos que colapsan, ¿no? Entonces entendemos que nuestra tarea ahí es hacer ese puente, ¿no? Para que este círculo, muchas veces la tarea del educador en un programa de educación afectivo-sexual es justamente desmitificar, romper quitar miedos, clarificar, aliviar tabúes que traen de la carga de donde sea, de casa, de lo vivido, del propio grupo, ¿no? Puedo pedir que me cuiden y que me ayuden, me permito, puedo cuidar a otros, por tanto puedo respetar al otro, me siento cómodo estando separado. El tema de la autonomía en estas etapas donde la dependencia, el estar con el otro, ¿no? De esa intensidad nos parece muy importante trabajarlo muy bien, Y luego la capacidad para negociar, que va a requerir también, porque es lo que me va a permitir respetar al otro, poder negociar con él o con ella, ¿no? Entonces, en mis relaciones, cómo introduzco también esa escucha que me permite tener habilidades para encontrarnos, ¿no? Y para tomar decisiones conjuntas, ¿no? Entendiendo, pues eso, ritmos distintos o deseos distintos o gustos distintos o satisfacciones distintas. A mí me satisface una cosa que al otro no le satisface, ¿no? Pues poder negociar con todo ello. Esto lo tomamos de un programa que tenemos en el Instituto Universitario de Familia allí, Primera Alianza, que es un programa de creación de vínculos seguros. Entonces, como cuando la figura de referencia está tendiendo la mano que permite, por una parte, acoge, aquí está acogiendo la vuelta y aquí está lanzando al mundo, ¿no? Ese doble acompañamiento que hace la figura de apego sana, que ni se apropia del individuo ni le deja solo, ¿no? Sino que está cerca y al mismo tiempo animando, ¿no? a salir, a explorar. Esa sería un poco esta función de acompañar que nosotros entendemos del educador afectivo sexual, ¿no? Escucha, acoge, recoge, consuela, apoya cuando hay la necesidad, porque ha habido la experiencia difícil o dura o el miedo o la inquietud, y al mismo tiempo anima, da seguridad, venga sal, venga atrévete, y va acompañando. En ese sentido, del informe de SM de 2017, en la pregunta de quiénes son las figuras que más te ayudan cuando tienes dudas o preguntas importantes, ¿no? Fijaros lo que decían los jóvenes, ¿no? Familia aparece como muy potente, ¿no? Colegio también tiene un peso, amigos, y sin embargo los medios de comunicación se quedan más atrás.
a veces tenemos un poco la creencia, ¿no?, de que en todo esto solo educan los medios de comunicación o básicamente, ¿no? Ellos siguen diciendo que sus preguntas las quieren formular aquí. Otra cosa es que luego encuentren respuestas o no, que es lo que a veces luego cuesta, ¿no?, encontrar. Construcción de un modelo amoroso sano. El polo, o sea, estaría en el bienestar de la persona, deseo estar emocionalmente cerca de otros, pero tendríamos ahí como contraposición el miedo al rechazo, ¿no? ¿Qué genera esto? Pues el patrón más evitativo. No me acerco, no me comprometo, no calo afectivamente con el otro, no vaya a ser que me rechacen, ¿no? Un ir acumulando experiencias, que a veces algunos es casi... Esto es una cuestión personal mía, yo lo encuadro mucho en la sociedad de consumo, en un momento vital en el que la tarea que a veces nos imponemos es probarlo todo, probarnos todos los pantalones de la tienda, probar tal. Entonces acumulo experiencias o trabajamos para vivir algo un poco más profundamente. Claro, esto también choca con la sociedad de la información, ellos están más en la inmediatez, ¿no? Otras generaciones más atrás, como yo, pues hemos vivido quizá las relaciones más estables, donde degustabas esto, ¿no? Bueno, ahí también nos seguimos adaptando nosotros, ¿no? Muchas veces también en qué medida ellos tienen el mito de que dejar la virginidad supone un madurar, pero a su vez esto no se nombra, y aquí a veces están en colapso, ¿no? Con 12, 13, 14 años. Es que no he hecho esto, entonces lo estoy haciendo mal, en relación con el grupo, un poco lo que decíamos antes, ¿no? El poder entender el proceso desde el deseo personal, ¿no? Ayudarles a que hagan proceso. Luego sabemos que los adolescentes no procesan los riesgos, entonces cuando educamos desde el modelo de riesgos nos sirve bastante poco, porque ellos precisamente les cuesta procesar riesgos, están colocados, este ejemplo que os ponía antes, ¿no? Y luego es una generación con mucha información a nivel de posibilidades de estar conectados a todo y conocer todo, pero una información poco interpretada. Lo que decíamos antes de la necesidad de la interpretación. No por generación, sino porque cualquier adolescente y cualquier niño necesita la interpretación del adulto muchas veces, ¿no? O por lo menos no la interpretación del adulto, pero poder interactuar con el adulto para que yo mismo pueda interpretar las cosas, que eso también es, ya en ciertas edades, cuarto de la ESO, primero, segundo, eso les ayuda más, porque logran autonomía. Y a veces con una visión distorsionada. ¿Cuál es la visión distorsionada, ¿no? Creencias falsas. Los celos como signo de amor, esta es una con la que nos encontramos mucho y que muchas veces tenemos que desmitificar. No solo la encontramos en adolescentes, la encontramos en adultos también, ¿no? Esto sabemos que es uno del tal, ¿no? Que la belleza es signo de éxito, el cuerpo, el determinado ideal de cuerpo, ¿no? Entonces ahí entra toda la dificultad de la aceptación de su corporalidad, ¿no? Todo el mito del amor romántico, donde no hay dificultades, no hay fisuras, no hay quiebras, no hay nada, todo va maravillosamente. A veces de los chicos, las chicas piensan que no tienen sentimientos. Les sorprende a veces cuando nosotros hacemos los grupos de escucha. Bueno, en la escucha individual les permitimos que el que quiera venga en grupo a escuchar, ¿no? Entonces, cuando vienen en grupo, luego a lo mejor las chicas dicen, ¿y esos que acaban de salir de aquí han venido a preguntar? ¿Pero de verdad? ¿Piensan esto, tal, no? A veces, cuando son más pequeñillos, ya más mayores no, ¿no? O que las chicas no son capaces de tomar iniciativa, no tienen interés por estas cosas, etcétera. Entonces, parece mentira, pero estos son datos de sus respuestas, Esto que estoy poniendo aquí no es creencia nuestra, esto está cogido de lo que vienen y nos preguntan y nos cuentan, ¿no? Y actualmente, no hace 10 años, sino actualmente. Y luego, muchos piensan que es algo fundamental frente a otro grupo que también es amplio, pero no tan grande, que piensa más en que sea un interés de los dos, que estemos de acuerdo, ¿no? Esta parte de negociación, respeto que decíamos antes. Bueno, aquí un poco antes os hablaba de las resonancias en los adultos y en los principios éticos, ¿no? Aquí estas son citas de Félix López, ¿no?
Nos parece importante, no hay nada absoluto, estamos en construcción con todo esto va evolucionando, en este momento estamos tratando de formar a nuestros jóvenes en estas direcciones, quizá habrá otros momentos para hacer hincapié en otras cosas porque haya que hacer, o sea que esto está en evolución, no creemos que esté cerrado, nos sumamos totalmente a ellos, ¿no? Ética del consentimiento, nos parece fundamental. Es decir, educar en la ética del consentimiento, del escuchar al otro, de que tiene su derecho a decir sí o no, así sí, así no. Ética del placer y bienestar compartidos. Si vamos a compartir, y estamos hablando de una dimensión compartida con el otro, que sea placer y bienestar para los dos. Está muy vinculado, lógicamente, a la ética del consentimiento, ¿no? En la ética de la igualdad, obviamente, que sabemos que es tan sutil. Seguramente estáis trabajando en muchos programas de igualdad, en los centros escolares, etcétera, y vemos cómo son temas muy sutiles, y que en nuestros propios claustros a veces, o en nuestros propios equipos, se cuelan aspectos que no están garantizando tanto esta ética de la igualdad, ¿no? Ética de la diversidad, con toda la pluralidad y aceptación de la pluralidad que hay y que va a seguir habiendo, ¿no? Ética de los cuidados. Aquí también la parte de la responsabilidad a lo que sería crianza. Es decir, también una educación afectivo-sexual que no obvia que en parte algo de esas relaciones pueden suponer en un momento dado una responsabilidad hacia un tercero, que ya no somos ni tú ni yo decidiendo, ¿no? Se les queda muy lejos, obviamente, a nivel escolar, pero a veces no tan lejos y sobre todo sí que nos parece importante que muchos es el momento que van a recibir esta formación, luego ya esto se va a desdibujar en su camino, entonces algo hay que contemplar, ¿no? de la responsabilidad. Y con una ética encuadrada en el derecho a la vinculación y a la desvinculación, a poder aproximarse y acercarse y fenomenal, pero si uno de los dos no quiere, poderse desvincular sin culpas, sin enganches, sin roces, etcétera. Para procurar el bienestar propio y eventualmente en la relación con otro el ajeno, pues poder tomar bien decisiones. Entonces aquí todo lo que es acompañarles en toma de decisiones, no solo en este tema, por supuesto construye. Toma de decisiones, gestionar la vida sexual y amorosa, defender los valores y la competencia mental y conductual para evitar riesgos, conductas autodestructivas o que dañen a otros, ¿no? Como ejes también fundamentales. Esto está recogido de Félix López. Por último, en relación con nuestro programa, nosotros intentamos introducir esto en torno al segundo trimestre porque nos parece importante que el grupo ya esté organizado, conformado emocionalmente, no organizado físicamente, sino que ya entre compañeros se conocen, hay ya vínculos de confianza, hay una cierta estabilidad. Hombre, depende también si es un grupo que ya viene históricamente funcionando lejos, etcétera. Pero también lo introducimos ahí porque nos parece muy importante que los tutores conozcan al grupo bien. Si los tutores todavía no conocen bien al grupo, podemos obviar, omitir algunas cosas que son necesarias para este grupo, o pensarlas o darlas por supuestas y luego se nos puede ir. Muchas veces apoyados en la clase de biología, obviamente, que sea transversal. Conocemos experiencias, por ejemplo, que también han incorporado a la clase de plástica, de dibujo, etcétera, ¿no? Porque da lugar, ¿no? Pues a collage o a pinturas, etcétera, ¿no? Es decir, que a veces también que sea algo que no se toca solo en una materia, ¿no? Sino en otros ámbitos, ¿no? Y luego, ¿en qué medida? Lo que más nos preguntamos es en qué medida este grupo está preparado para hacerse cuestiones personales en torno a todo esto, ¿no? Entonces intentamos adaptar a cada grupo. Es verdad que en el programa lo hemos ido desarrollando por edades y con dinámicas pues para quinto, sexto, primero, segundo, tercero, cuarto y primer bachillerato. De inicio nosotros arrancábamos diseñando dinámicas para segundo bachillerato. Ahora mismo, segundo bachillerato, la EBAU se lleva todos los intereses del curso y entonces al final es un curso que casi nunca ofrecemos, ¿no? Pero bueno, es una pena porque también es un momento que sigue creciendo, ¿no? la persona en toda esta dimensión, ¿no? Pero bueno, yo creo que como pasa muchas veces, ¿no? Y los contenidos van ajustándose por cursos con más peso en unos aspectos o en otros, siempre incluyen toda la parte de sexualidad
incluyendo todo el trabajo de cambios físicos y psicológicos, autoestima, autoconocimiento, autoaceptación, valoración personal, etcétera, y todo el mundo relacional. Conocimiento del otro, respeto del otro, aceptación del otro, escucha, habilidades de negociación, etcétera, etcétera. Entonces, según los cursos ponemos más hincapié en unos aspectos o en otros. Os decía antes, ¿no?, que toda la parte de autoestima, autoconocimiento arranca mucho en quinto, sexto, primero de secundaria, ¿no? Mucho peso de toda esta parte. Por supuesto, también es importante la parte de cambios físicos y biológicos, etcétera. Pero luego hay cursos en donde el universo relacional es como muy potente, ¿no? Tercero, cuarto de la ESO, primero de bachillerato, muy potente, donde además hacemos toda la transición de la amistad a la relación amorosa, ¿no? Porque claro, también la relación amorosa tiene su cuna en relaciones de amistad, entonces bueno, y a la relación sexual, ¿no? En ese paso también decisivo de intercambio, de conversaciones comunes. Y os hemos querido aquí traer tres textos. Estos dos son más recientes. Este de Félix López es una referencia desde nuestro punto de vista fundamental en el tema. Y luego este es un texto bastante antiguo, y ya no está de moda recomendar libros antiguos, pero es que nos parece muy, muy bueno. Entonces no es fácil de encontrar porque ya está descatalogado y todo, pero si alguna biblioteca o lo que sea lo puede localizar, de verdad que está estupendo. Las dinámicas son interesantísimas y es un texto antiguo publicado en Paidós en Buenos Aires hace la tira de años, pero muy útil. Y este libro también de Javier Gómez Zapiaín, que también nos parece muy interesante. Pues muchas gracias a todos y yo creo que podemos tener un tiempito, sí, a lo mejor de diálogo, ¿no? Yo por mí encantada. Gracias. Gracias. Sí, el micrófono. Comenzamos con las preguntas. Virginia, que vamos, me ha gustado mucho y no puedo estar más de acuerdo. Y no sé si tuvisteis oportunidad de ver el domingo pasado Salvados, que era impresionante. Évole entrevistaba a unos chavales pues aparentemente modernos, abiertos, que contestaban, unos 12 chicos y chicas, me parece que había 3 chicos y el resto eran chicas, pero que era curioso respecto a lo que tú has comentado. Los padres quedan totalmente fuera. Uno de ellos sí decía que él se había sentido capaz de hablar y el resto no les aportaban, se sentían incómodos, es decir, la familia, según ellos, absolutamente fuera. Después, eran modernos, entre los 3 chicos 2 eran gays, es decir, parecía que eran tolerantes, pero luego, en cambio, en cuanto a las presiones que sufrían, era impresionante. La necesidad de perder la virginidad, bueno, de todas las chicas, una todavía no lo había conseguido y se sentía muy mal, lo asociaba pues con su imagen corporal, con el rechazo y tal. Y sobre todo lo que era dramático era que los chicos, según decían ellos, follaban por placer y para disfrutar, y las chicas seguían modelos de sumisión, en algunos casos, por lo que contaban, de violencia consentida, que no les gustaba, pero era lo que esperaba su pareja, ¿no? Entonces yo la verdad que es un programa de televisión, quizá no tiene, es ilustrativo simplemente y no podemos sacar conclusiones, pero como conjunto de lo que se podía ver en esos chicos, a mí me parecía que la idea esto pues de una educación afectivo-sexual, una sexualidad más humana con valores éticos, a mí me parece, es decir, que sepas por qué haces las cosas como quieres hacerlas y que no sea simplemente un acto mecánico, pues me parece que como que era una realidad dramática, ¿no?, desde mi punto de vista. No pude ver el programa, me han hablado de él, lo quiero repetir, lo quiero buscar, que voy a poder verlo. Pero bueno, yo creo, tú lo has dicho, ¿no? Son a veces flashes ilustrativos de cosas que pasan. Yo creo que esto es muy importante para nosotros como educadores, ¿no? Ni el 100% de las situaciones son estas, ni tampoco no existe. Es decir, estamos en ese espacio en donde muchos chicos y chicas tienen relaciones saludables, majas, satisfactorias para unos y para otros,
Y tenemos esas situaciones pues donde o uno está en esa posición de sumisión, etcétera, etcétera. Sabiendo que esta es la realidad que hay, por eso yo creo que el tema de la educación afectivo-sexual es fundamental. O sea, como decía antes, ¿no? El silencio al final no es ajeno a la comunicación. Con el silencio de los adultos estamos comunicando o que no nos interesan, o que no nos preocupamos, o que no nos importan, o que todo vale, o que da igual lo que pase con tu vida, o lo que sea. Es decir, podemos mandar muchos mensajes, pero ahí lo estamos dejando. Entonces yo sí creo que es verdad que son situaciones que el conocer las realidades que viven los chicos y chicas nos anima a los adultos a decir, podemos ser figuras de referencia, de acompañamiento, Entonces, pues eso, sumisión de las chicas, pues se necesitan voces que les ayuden a entender, pero no voces que les den la charla, sino voces que trabajando con ellas ayuden a que ellas mismas expresen y cómo me siento y cómo estoy y qué me gustaría y a mí qué es lo que me gustaría y a qué diría que sí y a qué diría que no y por qué diría que sí y por qué diría que no. Ellos tienen sus voces, ¿no? Que muchas veces, como nos ha pasado en la adolescencia, no te dejas escuchártelas porque el grupo es muy importante, porque sentirse aceptado es muy importante. Entonces, claro, cuando el adulto va legitimando que son posibles otras realidades, eso ayuda a los jóvenes a tener libertad. Es decir, ni este cliché, ni este cliché, ni este cliché, cero clichés, descúbrete a ti mismo, reconócete a ti mismo y permítete ser tú mismo o ser tú misma. Y una vez que tú puedes ser tú mismo o tú misma, irás dando los pasos que tú quieres dar. Yo creo que es ahí donde les tenemos que ir ayudando a empoderarse también, ¿no? Pero claro, si no lo hacemos en un trabajo de grupo, es muy difícil que un adolescente lo haga propio. El adolescente prefiere la pertenencia al grupo a costa de lo que sea. Pero el adolescente que no siente pertenencia al grupo, sentirse bicho raro, sentirse el rarito, le daña mucho. Por eso creo yo que estos programas son tan potentes, porque cuando lo haces con la clase, lo haces con el grupo, facilitas, modelas, y se modela en muchas direcciones. Nosotros a veces ha ocurrido, ¿no? Pues claro, le van levantando la mano, comentan, tal, aunque luego a partir de tercero de eso sí que hacemos la parte de escucha. En muchos momentos están en grupo, ¿no? Hacen un comentario y de pronto hay risas de la clase, burlas. Es un momento que hay que gestionar, porque si queremos que luego este chico, esta chica se sienta respetado y se pueda respetar a sí mismo y pueda escucharse a sí misma, necesitamos gestionar esto. Entonces son oportunidades excelentes de todo esto precisamente, ¿no? De ese adulto de referencia que con esas risas de la clase sabe hacer algo, que no es regañar las risas, pero que tampoco es dejarlo así en barbecho como si nada pasara, ¿no? Sino esta o este que ha dicho una cosa que a lo mejor pues se ríen pues porque les parece demasiado ingenua, a veces nos pasa, una pregunta de alguno de la clase que va un poquitito más a la zaga y entonces un grupillo de la clase se ríen o se medio burlan, ¿no? O al revés, el que dice la cosa original para tal, ¿qué hacemos con todo eso, no? Es en ese punto en el que nos jugamos la igualdad, la diversidad y la aceptación de la diversidad, la comprensión del otro, el respeto del otro. Gracias, José Ángel. Gracias, Virginia, por tu exposición. Que yo creo que los educadores en la actualidad tienen más difícil, ¿no? Por tanta diversidad de tipo de familia que hay, ¿no? Es decir, que hay familias muy desestructuradas, hay familias monoparentales, todo, o sea que yo creo que no lo tienen fácil en la escuela, ¿no? Sí. ¿Eso lo tenéis en cuenta? Yo creo que tienes mucha razón en que la diversidad hace las situaciones más complejas, ¿eh? Cuando todo es muy unívoco, las situaciones son más sencillas, las gestionamos más previsiblemente, los caminos a recorrer los tenemos más ajustados y además los recorres una vez y luego ya las siguientes veces van rodados, ¿no? Ante toda la diversidad de realidades que hay, ¿qué ocurre? Que nosotros como profesionales pues nos vamos flexibilizando, vamos aprendiendo más, yo creo que nos invita a una escucha muy profunda, a una escucha de todas las realidades, una escucha en actitud de mucha acogida.
en una actitud en donde tenemos que trabajar mucho nuestros propios prejuicios, los que cada uno tengamos, en unas direcciones, en otras, da igual, ¿no? Pero se espera, o sería deseable de nosotros, yo creo, sobre todo, que nuestros propios prejuicios, sean los que sean, de la línea que sea, no se cuelen, ¿no? Podamos ir abriéndonos, ¿no? Y cuando eso se va produciendo, también es verdad que ese universo de diferentes realidades que hay nos brinda mucha riqueza. O sea, a mí también me parece que es precioso este momento por la riqueza con la que trabajamos, ¿no? Yo pienso en mi época de orientadora en el cole hace de 30 años, 29 años, ¿no? Y pienso en las realidades con las que trabajo ahora y digo, ya en aquella época había muchas circunstancias, pero madre mía, qué bonitas, o sea, qué miradas tan delicadas hay que poner en tantas realidades y qué grandes oportunidades ofrece eso para que uno mismo aprenda como profesional y desarrolle, ¿no? Gracias. Mientras, si me permites, quería, Virginia, dos temas. Uno, no sé si conoces el programa Escolae de Navarra, que ha causado mucha polémica, a ver un poco lo que tú nos puedes comentar. Y luego hay otro, salió hace tiempo, unos vídeos que son, se llama Pubertet, no sé si lo conoces. Bueno, son unos vídeos sobre educación sexual en la televisión noruega. Bastante, bueno, digamos, reales, ¿no? Explícitos, ¿no? Explícitos. Y era por ver si lo conocías, porque yo he visto algunos, son interesantes, pero ojo con los vídeos porque efectivamente son bastante explícitos. Pero bueno, si no los conoces, vamos, y os recomiendo por lo menos verlos, estar en YouTube. Se llama Pubertet, pero primero visualizarlos y luego ver si realmente tienen interés y se pueden, evidentemente, visualizar con adolescentes. Yo pongo mis pegas al menos, ¿no? Pero el otro tema así de Navarra sí lo conocen, ¿no? Bueno, yo creo que es un momento importante para que los psicólogos pongamos voz sensata a lo que es el desarrollo del niño y a lo que es el desarrollo del adolescente. Entonces, el niño se desarrolla y desarrolla su sexualidad, como hemos visto, ¿no? Pero yo creo que es importante acompañarle en sus procesos desde sus necesidades, no desde nuestras necesidades de cuáles son sus necesidades, ¿no? Esto me parece muy importante. Esto nos acompaña a veces en situaciones clínicas, ¿no? Cuando el empeño del adulto va por delante de la necesidad del niño. Igual que es un problema quedarse atrás, quedarse corto, creo que es un problema invitar al niño a situaciones que ni desde su necesidad están ahí. Fíjate que incluso, bueno, es un periódico, claro, la polémica es: roban a los padres la libertad de educar, recogen firmas para detener el polémico programa Escolae, ¿no? Es decir, que las familias ahí se... Bueno, pues porque probablemente los padres estén sintiendo, o algunos padres estén sintiendo, que son respuestas más desde lo conceptual que desde lo vivencial del niño, ¿no? Y esto es interesante, porque no sé si vosotros, los que estáis aquí, habéis tenido experiencia también en formación en educación afectivo-sexual, ¿no? A veces estás en el grupo de quinto de primaria, por ejemplo, por poner uno que es una franja ahí intermedia, ¿no? Donde tenemos a unos cuantos que están siguiendo la sesión y metiéndose en las dinámicas y tal, con un montón de interés, y tienes otros cuantos que todavía su momento evolutivo no es de curiosidad ni interés por estos temas, que tú estás dándote cuenta que están deseando decir, ¿cuándo me sacas para irme a jugar al fútbol? Que es lo que me apetece, ¿no? Y es que es lo normal y lo lógico, y además es un momento, eso, o sea, hay momentos en donde dentro de la propia clase los ritmos son muy diferentes, ¿no? 0-6 años. 0-6 años, la explicitación de lo sexual, etcétera, es asimilable por su pensamiento, que los que sabemos de psicología sabemos que está en el pensamiento mágico todavía, en la poca concreción en lo que es real y lo que es más subjetivo, etcétera. Es que yo creo que la voz nuestra tiene que poner la sensatez de lo evolutivo en todo esto,
¿Para qué? Para acompañar a los niños bien. Es decir, en sus momentos, claro que sí, no tarde, como sucedía antiguamente, pero acompañándoles en los procesos que son asimilables por ellos. Y yo creo que todos los que trabajamos con niños y en infantil vemos cuando los niños son capaces de asimilar qué realidades en qué momento. Ahora, sí que me parece un momento importantísimo, me da igual con 2, con 4, con 6 años, en donde enseñamos a los niños y a las niñas la igualdad y en donde les enseñamos a respetarse unos a otros, sean niños, niñas, entre niñas y entre niños, y me da igual, respeto al otro y no le pegas y no tal, porque eso es estar educando en sexualidad. Es que ahí también estamos educando, pues estamos educando en todos esos valores que son fundamentales. Entonces, educar no es dar contenido, como bien compartimos, ¿no?, los que estamos viendo. Bueno, Virginia, esto pesa, ¿no? Y llevas ahí un tiempo con ello. Felicitaciones por el tema este tan interesante. Yo he visto un dato ahí muy importante que tú has puesto, que es la familia. Y bueno, Antonio y anteriormente han estado hablando de la heterogeneidad familiar y hemos estado hablando del factor familiar. Y a mí me gusta, de alguna forma, creo yo que la educación también por parte de los padres, muy importante. Escuela de padres, yo no sé qué hacéis con respecto a esa temática, puesto que yo creo que, bueno, a Freud le preguntaron al final de su vida, oye, ¿crees que esto de la sexualidad sigue siendo para ti muy importante? Y dice, bueno, pues sigue siendo el centro fundamental de todas mis teorías, psicoanálisis. Estamos en la actualidad, cualquier tiempo pasado también tiene mucha importancia en el presente, y yo creo que no tenemos una calidad en la educación sexual suficientemente potente como para que fenómenos como el de la manada y todo esto surjan. ¿Por qué? Porque hay un déficit de educación tanto en la familia como en la escuela. Este es un tema súper importante. Yo creo que todavía nuestra sociedad tiene mucho tabú, un gran tabú sobre todo esto. Te pregunto, Virginia, ¿qué estáis haciendo con respecto a los padres, a la familia? Todo apunta, yo es por el dato este que has puesto ahí, de que la referencia de ellos mismos es también su propia familia. Aunque el objeto de educación y de experiencia de desarrollo, pues es la persona, está claro. Ese acompañamiento de la familia. La pregunta del dato era, no la digo literal, pero algo así como con quién te gustaría hablar las cosas importantes o con quién te gustaría poder hablar cosas importantes, ¿no? Y ellos refieren a la familia, ¿no? Luego la cuestión es si encuentran esa posibilidad o no. Creemos, bueno, nosotros en este momento no estamos haciendo formación a padres, aunque coincido mucho contigo en que puede ser una necesidad y animo a que os vayáis metiendo en ello y nos vayamos metiendo en ello. Nosotros estamos desde hace un tiempo también reflexionando posiblemente en poder imponer algo hoy en marcha, ¿no? Pero lo que sí que hacemos es todos los programas en el centro escolar se presentan a los padres. Se presentan a los padres en una sesión. La sesión con los de más pequeñitos, de quinto o sexto de primaria, es una sesión padres-hijos. Y entonces formulan preguntas los niños y los padres, y porque lo que estamos buscando es que lo que se ofrece en el centro escolar no se quede aislado al centro escolar, sino que suponga que al llegar a casa se promueven conversaciones, se promueve poder hablar de todo ello, etcétera. Y con el espacio que hemos tenido con los padres explicándoles qué vamos a ofrecer a los niños, que ellos también tengan ahí claves de respuesta, ¿no? O sea, saber, esto se ha visto así en el colegio, tú en casa lo puedes acompañar. Esa sería un poco la idea, ¿no? Probablemente es verdad que yo creo que todavía como padres se necesita más formación más específica, ¿eh? O sea que estoy de acuerdo contigo. Pero también es cierto que vamos notando cómo en los centros escolares en donde ya hay un recorrido de todo esto va habiendo fluidez, va habiendo un poquito más de fluidez. Es verdad que estamos queriendo también diseñar algo de cuestionario y tal para luego poder evaluar el impacto real en las familias, ¿no? Que es quizá lo que más nos gustaría, más estamos esperando que también suceda, y a lo mejor estamos soñando con que sucede y resulta que no sucede, ¿eh? O sea que esto ya sabemos que hasta que no se evalúa no está devaluado mientras. Gracias. En el
chat no hay ninguna pregunta. Mira, por ahí. Hola Virginia, bueno, gracias Hola. por tu aportación, lo primero. Y después, esto es una reflexión a nivel personal por el tipo de presencia que tenemos ahora mismo en las familias de los padres, porque la sociedad es distinta y hay veces que los padres no son unas figuras de apego que están de forma permanente con los niños, bien por motivos de trabajo o por motivos los que sean, porque cambian también los tipos de familia. Vosotras en la clínica, ¿qué tipo de apego soléis encontrar? O cuando, por ejemplo, estáis en los coles, el tipo de vinculación que tienen los niños y cómo viven ellos las relaciones sociales. Porque sí que hay veces que, por casos que yo he visto, hay veces que cuando los niños no tienen figuras de apego de forma constante o de forma segura en su entorno más inmediato, sí que empiezan a tener comportamientos pues de inseguridad muy fuertes. Entonces, no sé, vosotros que estáis más en contacto con la realidad tanto en coles como en clínica, ¿qué es lo que os soléis encontrar? ¿Siguen apareciendo estilos de apego seguros o empiezan a abundar últimamente otro tipo de vinculaciones? Bueno, interesante lo que planteas. Gracias. Yo creo que es importante que no equiparemos apego seguro con presencia constante, ¿eh? El apego seguro se construye también desde la separación, ¿eh? Y esto es muy importante porque el niño fusionado normalmente entra más en vinculaciones más ansiosas que en vinculaciones más seguras, ¿no? Es decir, es un aprendizaje progresivo, por supuesto, desde bebé la proximidad se necesita más y poquito a poquito ese proceso, ¿no? Es verdad que en ausencia amplia de los padres, a veces, pues esas relaciones de seguridad quedan un poquito más comprometidas, ¿vale? En general, la clínica no nos sirve como análisis estadístico de lo que hay, porque claro, a la clínica nos llega ya una realidad sesgada, ¿eh? Entonces, claro que a la clínica llegan dificultades que pueden tener que ver con el apego, entre otras, ¿no? Pero es verdad que no nos sirve de análisis, ¿no? En la relación en los centros escolares y lo que encontramos, bueno, por ese pequeño espacio de relación con los padres en una charla donde presentamos esto no nos da para hacer análisis, obviamente, pero luego lo que sí que vemos en los alumnos, yo creo que esa realidad rica de todo. Es decir, hay muchos niños que siguen estando en unos entornos familiares serenos y, ojo, que sereno no quiere decir con un determinado tipo de estructura familiar. Eso también es importante. Es decir, hay realidades de monoparentalidad, de familias reconstituidas, etcétera, que ofrecen una seguridad a ese niño o a esa niña. Y a veces tenemos familias tradicionales o intactas donde la inestabilidad es muy profunda. O sea que, entonces, en el centro escolar, pues hay un poco de todo. Es verdad que a mí particularmente me inquieta la soledad de los niños y de los adolescentes. Y casi más de los adolescentes, porque en la conciliación laboral y familiar, en general, cuando los niños son más pequeños, por razones obvias de crianza y de acompañarles y de riesgos, etcétera, los niños suelen estar acompañados, aunque sea con una vecina porque es la que les recoge por la tarde, o la tía o la abuela. Pero llegada a la edad de la adolescencia, que ya en gestión física de sus merienda, organización de deberes, etcétera, etcétera, tienen cierta autonomía, empiezan a pasar muchas horas de soledad. Y lo que sí que nosotros observamos es mucha soledad de adolescentes, mucha dificultad para encontrar con quién me siento a hablar de las cosas que me importan. Y con quién me siento no porque hagamos la conversación excepcional un día excepcional, porque claro, las conversaciones nutricias, ¿no?, que nutren interiormente, tienen una cierta dosis de espontaneidad, una cierta dosis de hoy ha sucedido esto y al hilo de esto hablamos y fíjate qué buen rato de charleta nos hemos sacado, madre e hija. Y eso, pues a veces dices, vale, sí, cuando quieras algo importante me lo dices y hablamos. Pero el adolescente está en el momento ese para cruzar el puente y hablar contigo, pues a lo mejor no es un momento de cruzar el puente, ¿no?
Entonces, claro, la presencia, la no soledad es el puente tendido todo el tiempo. Y el adolescente lo cruza en el momento en el que algo interiormente le mueve. Entonces, el tema de la soledad de los adolescentes a nosotros sí nos parece importante. Y en este tema de educación afectivo-sexual nos parece muy importante. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarle, yo tengo la impresión, pero no sé si es solamente una impresión, de que realmente los niños están generando conductas muy sexualizadas cada vez antes. Es decir, yo no sé si es por la influencia pues, de Internet o de las redes sociales. Entonces, determinadas dinámicas pues, que antes a lo mejor pues podían aparecer en un séptimo, en un primero de la ESO, pues ahora mismo ya están a tope en un quinto de primaria. Y realmente, no sé, ya digo que si es una sensación o si realmente un poco en vuestra experiencia y en las problemáticas que trabajáis tenéis constancia de este dato o no. No tenemos un dato estadístico, ¿vale? Entonces, a mí me pasa un poquito lo mismo que lo que usted formula, ¿no? Que voy desde la aproximación un poquito empírica, ¿no? De lo que uno siente. Y yo sí creo que por diversos factores, no creo que solamente sea una cuestión del tema de educación afectivo-sexual, para los niños es más difícil tener espacios de niño. E incluye esto. Pero creo que no solo es esto. O sea, yo creo que los espacios de juego, hace poquito ha salido también un informe muy interesante, ¿no? El poco tiempo de juego que tienen los niños, el poco tiempo compartido con otros niños, el poco tiempo al aire libre. Entonces, lógicamente, eso va haciendo que esos intereses de ese niño que está con ganas de tener su pelota, su goma para pegar unos saltos o lo que sea, se va desdibujando, ¿no? Hace poquito tuvimos la oportunidad de tener a Boris Cyrulnik en la universidad, hace muy poquito. Y yo el dato no lo conozco, pero él dio el dato de que en Suecia y en los países nórdicos están haciendo un trabajo por ralentizar los procesos de autonomía de los niños pequeños. Es decir, esta cosa de, ay, qué bien que con 6 meses se coge el biberón y se lo toma solo, ¿no? Porque ya sostiene el bibe, ¿no? Retrasando un poco estos procesos, dándole al niño más tiempo para ser niño. Y que esto está revirtiendo en una mejora de conductas en el aula espectacular, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que son pistas ahí que tenemos, ¿no? En términos de seguridad vincular, de desarrollo, donde las zonas de desarrollo próximo las aprovechamos de verdad adecuadamente, ¿no? Sí. Bueno, ya la última pregunta, sí. No, aquí, José Ángel. Gracias. Bueno, gracias, Virginia. A mí me preocupa lo complejo que es todo esto. Yo creo que, o por lo menos donde yo trabajo, intentamos introducirlo desde la etapa de infantil. Es verdad que el profesorado, en general los tutores en implantación tutorial, en primaria, en general intentan evitar porque hay mucho miedo a las familias, al uso sobre todo también de los materiales, bueno, pues que sean más explícitos, que sean con dibujitos, qué temas tratar en cada momento. Es verdad que los niños de infantil tienen muchísimos intereses, están viendo pues, a sus mamás embarazadas, o hay montones del tipo de familias, aparte de toda la parte de temas de igualdad de género, etcétera, ¿no? Luego a mí me sorprende muchísimo la cantidad de niños que están con muchísima información, que a la de los padres te dicen que todavía creen en los Reyes Magos, están en quinto o sexto de primaria y a la vez saben muchísimo han visto muchas cosas en internet. O sea, hay temas como muy que te sorprenden, ¿no? En la falta de equilibrio, ¿no? Entre unos temas y otros.
Yo te quería preguntar, bueno, aparte de todo esto que es un poco... si vosotros tenéis algunos programas que estén editados, porque es verdad que a veces hay que como que echar mano de programas. Yo normalmente cuando hago las cosas siempre entro preguntando, ¿no?, qué os interesa, y a partir de ahí voy tirando. Es verdad que hay muchos niños que están con mucho interés y otros no, pero bueno, en general sabes que lo que está en el grupo se va a compartir en el grupo. Entonces, bueno, pero es verdad que siempre hay como nosotros tenemos la necesidad siempre como de ayuda, ¿no?, a nivel de materiales, de vídeos, de programaciones. ¿Tenéis algún programa que, no sé, que recomendáis? O porque el vuestro supongo que, no sé si está editado o no. No está editado, estamos con ganas de... Estamos en proceso de perfilar los materiales y tal y llevarlo a cabo, porque además... tendríamos ahí la posibilidad. Entonces, ahora mismo no lo tenemos, ¿no? Me parecen las dos referencias justo que os daba, o sea, estas referencias, ahí hay pistas, y en concreto en este del centro, que ya sé que es complicado porque es antiguo, pero las dinámicas son muy interesantes, están muy bien hechas, adaptables a cosas de hoy día, pero están muy bien hechas, ¿vale? Y luego hemos usado algún otro... Bueno, si ibas a comentar a lo mejor, que María sabe del tema, pues si quieres, si no, por correo, y también podemos ahí compartir algo de bibliografía. Sí. Bueno, pues si os parece lo vamos a dejar aquí. Yo creo que es un tema, menos mal que continuamos con el monográfico, y que además tenemos la suerte de que el 28 de enero, la siguiente, también nos acompaña Virginia junto con Isabel Lázaro para tratar el tema de la transexualidad en el contexto educativo, que es un tema que cada vez tiene más vigencia y que es importante abordarlo para poder acompañar, como decía Virginia, que al final todo es el acompañamiento en todas las facetas, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias a Virginia y gracias a todos vosotros por haber participado. A todos, gracias. Bueno. Nada, gracias a todos y bueno, ya como en educación siempre vamos 2 o 3 meses por delante, pues felices Navidades, que nos vemos en enero y retomamos ya el lunes como es tradicional, porque estos 2, octubre y noviembre, ha tenido que ser el martes, pero ya son los lunes y bueno, que paséis unas felices fiestas. Hasta luego.